bien, muy buenos días. En condición de comité partimos la sesión de hoy recibiendo al ministro de Justicia, don Luis Cordero, a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al director de FONASA, Camilo Cid, superintendente de Salud, Víctor Torres, Jaime Yungén, asesor legislativo, el presidente de la Asociación de ISAPRES, también don Gonzalo Simón, y Matías, su abogado asesor. Le damos la palabra de inmediato. Cuenta, secretario. Gracias, presidente. Hay una cuenta breve. Se ha hecho llegar a la Secretaría de la Comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señora Órdenes, señores Castro González, Chaguán y Walker, que modifican la ley 21.258 para consagrar el derecho al olvido oncológico, boletín 16.089-11. Y en segundo lugar, se ha presentado por parte del Ejecutivo una urgencia simple al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. Muchísimas gracias. La sesión pasada tuvimos a dos abogados importantes que a solicitud de miembros de la comisión expusieron su punto de vista acerca de los alcances del fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado y formularon reparos, observaciones respecto al carácter de dicho fallo, a las características doctrinales que, a juicio de ellos, pasaban a llevar eventualmente las normas propias de los seguros privados de salud, y sabiendo que el ministro de Justicia ya 2 meses atrás había expuesto un planteamiento formal respecto al ámbito de aplicación del fallo, quisimos pedirle y agradecer ahora su presencia para que él actualice o ponga los énfasis esenciales desde el punto de vista del Ejecutivo en cuanto a la doctrina, la aplicación, las características del fallo judicial que está en desarrollo y que tuvo una controversia en un minuto determinado con una integrante de la sala, pero que se despejó luego de la respuesta a los recursos planteados. Así que le damos la palabra de inmediato al ministro de Justicia, don Luis Cordero. Estamos en plena sesión con quórum, senador Gaona. Muchas gracias. Antes que hable el ministro, informarles que por dificultades de DIPRES hemos cambiado el punto 1, lo hemos cambiado para sesión especial el día lunes 31 en Santiago, a las 12 horas, en que estará exclusivamente el punto dedicado a resolver Ricardo Soto, con DIPRES y la ministra de Salud. Ministro de Justicia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y a los senadores y a todos quienes asisten a esta sesión. En términos sustantivos, creo que son pocas las cosas que yo puedo agregar en relación a lo que yo expuse en la sesión del 5 de junio de este año ante esta comisión, que en términos sencillos, si puedo resumirla, lo que hizo es que sistematizó y ordenó esencialmente lo que ha venido sucediendo en la última década en materia de litigio de contratos de salud, principalmente a través de un medio, que es el recurso de protección, y en consecuencia los estándares que progresivamente fue estableciendo tanto las Cortes de Apelaciones, pero especialmente la Corte Suprema. En esa sesión, además, mostré la cifra histórica y la relación histórica desde 2013 en adelante y las consecuencias que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la tabla de factores. Además de eso, pude precisar cómo los casos de ISAPRE son casos masivos que han congestionado el sistema judicial y que a partir de la evidencia disponible, buena parte de los afiliados suelen obtener sentencias favorables ante las Cortes de Apelaciones, que luego son ratificados en la Corte Suprema. La Corte Suprema, a su vez, ha ido involucrándose en los casos de ISAPRE en varios elementos, ¿no? Se ha pronunciado sobre coberturas de medicamentos de alto costo, cobertura de hospitalización domiciliaria, alza de plazos por alza de planes de salud por nacimiento e incorporación de hijos recién nacidos, por factores de edad y sexo, alza de planes de prima GES,
alza de adecuación del plan base de salud, acceso de prestaciones GES, cambio de prestador de GES, negativa incorporación de ISAPRE, cambio de plan de salud y término unilateral del contrato por enfermedad preexistente. En todos esos casos, los tribunales y la Corte han ido sentando distintos tipos de doctrina, y si uno toma la evidencia del año 2013 al 2022, solo la Corte Suprema se pronunció en 567.000 casos sobre ISAPRE. Esto ha llevado a una congestión significativa de la Corte y ha implicado cifras de magnitudes del orden de más de 100.000 ingresos anuales en tribunales. Dicho eso, además, como señalé en esa ocasión, todos los presidentes de la Corte Suprema desde el año 2015 han venido advirtiendo los efectos que esto tiene. En otros términos, desde el punto de vista de la litigación, los casos de ISAPRE han sido casos de litigación masiva. En segundo lugar, que tienen elementos comunes. Y además de eso, ha debido la Corte buscar mecanismos de descongestión del sistema institucional. La forma en que lo ha hecho ya lo había advertido la Corte en la primera fórmula de decisión que fue en agosto del año 2022, que fue respecto de los plan base anual. En esa oportunidad la Corte, refiriéndose esta vez a una circular, lo que hizo es que, tal como señaló en su parte resolutiva, tenía un efecto general. Vuelvo a leer para que quede suficientemente claro que esta no era la primera oportunidad en que la Corte se pronunciaba con esas características. Dice en la parte resolutiva que consecuencialmente se deja sin efecto el alza porcentual de los precios de base de todos los planes de salud administrados por la ISAPRE. Dicho eso, en consecuencia, cuando se produjeron los casos en los cuales la Corte se pronunció a finales del mes de diciembre, tal como expliqué en esa oportunidad, la Corte desarrolló la misma estrategia que había venido definiendo en los casos previos, es decir, eligió casos guías de distintas ISAPRES y se pronunció en cada recurso de protección respecto a la ISAPRE referida. ¿Por qué esto es importante? Porque además la Corte expresamente indicó la forma y modo en que entendía los contratos de salud y la forma en que a su vez entendía que venían utilizando las ISAPRES una tabla de factores que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional y en consecuencia debía ser considerada ilegal. Pero además de eso, la Corte explicó en los considerandos que en su momento se citó explícitamente el por qué estas debían tener un alcance no solo para aquellos afiliados que habían recurrido, sino que para aquellos también a los cuales estaban sometidos en cada una de las ISAPRE. La intervención que yo referí en su oportunidad es una intervención con indiferencia de las preferencias personales que uno pueda tener sobre la forma y modo en que razonan los tribunales, sino que específicamente la manera en que la Corte ha venido resolviendo estos asuntos. En el caso de la solicitud de aclaración, tantas veces citada por lo demás, en que la Corte se pronunció en junio de este año, es decir, días después en que nosotros hicimos, en mi oportunidad tocó la exposición, recuerden que se habían presentado una serie de aclaraciones que estaban vinculados a los cotizantes que aplicaba la tabla de factores, en segundo lugar, respecto de las facultades de la superintendencia y respecto a qué cotizantes les correspondía restituir las cantidades percibidas en exceso. En esa oportunidad, como recordarán, la Corte Suprema dijo que no había nada que aclarar. Sin embargo, es conveniente tener presente que la manera en que respondió la Corte en cada uno de esos casos fue haciendo referencia a las secciones resolutivas respectivas, ¿no? Y donde era especialmente significativa aquella que estaba vinculada a los considerandos 23º y siguientes de esas decisiones, dependiendo de la sentencia de la cual estemos hablando, pero principalmente la forma y modo en que debía entenderse esa decisión. Se ha tramado una discusión, que ha sido una discusión pública, sobre los alcances de la decisión. En otros términos, una verdadera imputación a la Corte Suprema sobre la pretensión de que por esta vía estaría infringiendo el artículo 3º de la Constitución. Cada uno podrá tener sus opiniones de mérito. Lo que uno debiera, sin embargo, resolver desde el punto de vista legal es si la pretensión que se sostiene sobre esa vía implica necesariamente justificar esa decisión.
La referencia del artículo 3 del Código Civil es la referencia más contextual a una norma que tiene por propósito distinguir quién tiene la facultad de interpretación general de la ley, que es lo que hace el inciso primero, que lo entrega el legislador, y que precisa que los jueces, ¿no?, solo sus sentencias tienen fuerza obligatoria respecto a que las causas actualmente tramiten. La decisión, o la regla que está concebida en el artículo 3, es una regla del Código Civil que está instalada en el artículo 19 y que, por cierto, no reconoce y tampoco tenía por objeto conocer lo que con posterioridad implicó el desarrollo del derecho público chileno. Los casos de ISAPRE han sido casos que han sido discutidos en el contexto del recurso de protección, que para bien o para mal ha sido el mecanismo de resolución de controversias más difundido para resolver conflictos públicos en el derecho público chileno. Es novedad que los efectos de una sentencia se expandan a personas que no recurrieron a un recurso de protección, no ninguna. De hecho, en la exposición que yo hice con anterioridad, explícitamente señalé casos donde esto había sucedido, ¿no? Los casos ambientales suelen ser explicados de esta manera, o casos de controversia de salud pública. Sin embargo, para ser más preciso, la primera oportunidad en que la Corte fue explícita sobre este punto fue el año 1987, en un caso que comprometía a una distribuidora eléctrica. El debate central que ocurría en ese caso era un conflicto sobre cortes de suministro en relación a un número de personas que estaban afectadas. En ese caso, en 1987, que es el periodo relevante de consolidación del recurso de protección en el sistema institucional chileno, la Corte Suprema decidió que el asunto que se debatía no solo beneficiaba a quienes habían recurrido, sino que también a todas las personas que habían sido afectadas por la interrupción del suministro eléctrico por parte del concesionario. La razón era bastante obvia. Desde la década de los 80, la Corte ha entendido que si hay una situación que afecta a garantías en una situación determinada, por la naturaleza cautelar del recurso de protección, debe corregir la situación de afectación de garantía para todas aquellas personas que pudieran verse afectadas. ¿Es esta, en consecuencia, una novedad en el derecho público chileno? La respuesta es no. Lo que pareciera que es una novedad es no seguir el análisis jurisprudencial de la Corte Suprema por parte de décadas. Sin embargo, lo que yo creo que sí es conveniente, lo que yo creo que está abierto en el sistema institucional chileno y que, por cierto, excede a la discusión que está vinculada a este proyecto de ley, son sobre los efectos expansivos del recurso de protección en el sistema institucional chileno. Pero eso es otra discusión. En el caso nuestro, los casos de ISAPRE se han encauzado a través del mecanismo de recurso de protección. Y sobre esto, además, quiero hacer una precisión técnica. Sistemáticamente se ha citado en los conflictos que están vinculados a estos casos el artículo 3 del Código Civil. Ya ha dado respuesta de que ese artículo se cita así en el contexto del recurso de protección. Pero en segundo lugar, cuando Andrés Bello escribió ese artículo, también desconocía la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo explico en términos sencillos. Cuando un acto administrativo es objeto de impugnación ante un juez, ese acto administrativo puede tener alcances singulares o alcances generales. Cuando ese acto administrativo de alcance es general, podría ser el caso de una circular, ¿no?, de una superintendencia o un reglamento del presidente de la República, es declarado ilegal por parte de un tribunal, la declaratoria de ilegalidad que recae sobre el acto administrativo no solo beneficia a quienes impugnaron, sino que a todos a quienes se aplica esa circular. En otros términos, si un juez de la República, sea en el recurso de protección, sea en cualquier otra acción de ilegalidad, declara ilegal un acto de alcance general, los efectos de ese acto, por su naturaleza, tienen ese mismo efecto. Así, por ejemplo, si un juez declara ilegal una ordenanza municipal respecto de una determinada tipo de explotación de áridos o el desarrollo de una actividad en un bien nacional de uso público que gestiona la municipalidad, la declaratoria de ilegalidad no solo beneficia a quien recurrió, sino que a todos aquellos que se encuentran en entornos o regulados en torno a esa ordenanza. ¿Por qué hago esta referencia, esta distinción, ¿no?, de los efectos de una sentencia de lo contencioso administrativo? Es como el ABC del derecho administrativo. Y eso pareciera obviarse cuando se cita el artículo 3 del Código Civil. De hecho, en el sistema institucional chileno descansa esa regla del artículo 3 con estas otras competencias de los jueces cuando declaran la ilegalidad de un acto administrativo de alcance general.
Lo que ha discutido la Corte en materia de ISAPRE, eso es muy evidente en el caso de agosto, por ejemplo, en el caso de Plan Base, tiene un alcance general precisamente porque la Corte se estaba refiriendo a la circular. En el caso de la sentencia de noviembre, la Corte se estaba refiriendo también a la interpretación que había guiado durante años a la superintendencia. Pero además de eso, creo conveniente citar a vuestras señorías la sentencia 29 de junio de 2023, una sentencia que ha pasado desapercibida y que de hecho se pronuncia sobre parte de los debates que formaron parte de la discusión de tabla de factores y que están asociados a la inquietud que ustedes tienen sobre este proyecto de ley. En concreto, en este caso, lo que se discutía eran sobre los alcances de la circular de la superintendencia, la 396, sobre la extensión o no de las prestaciones de salud mental por parte de las ISAPRES. Esto como consecuencia de la dictación de la Ley 21.331. La discusión de este caso, irónicamente, se parece bastante a la que existió en noviembre. Es decir, la circular se aplica a todos los planes o se aplica a aquellos que se comercialicen, entendiendo por planes que se comercialicen aquellos que solo están destinados hacia el futuro. Es interesante la discusión de este caso porque si uno toma las defensas que se presentaron ante la Corte por parte de las ISAPRES y por parte del Estado, se centran específicamente sobre la cláusula interpretativa que se entiende por cláusulas o contratos sujetos a comercialización. Es decir, en ese momento, que es la sentencia que acaba de resuelto la Corte a finales de noviembre, la Corte ha vuelto sobre la doctrina que mantiene desde agosto en materia de interpretación o alcance de las sentencias en materia de salud. Si uno analiza el considerando séptimo, lo que dice en términos concretos es que la superintendencia, en su calidad de regulador, debe garantizar la aplicación de los preceptos concretos. Que la expresión, si me permite, señor presidente, la lectura, que el verbo comercializar referido por la autoría no alude a un tiempo futuro, sino a una acción que está ocurriendo. En consecuencia, se puede sostener que desde su entrada en vigencia la conducta referida se encuentra proscrita, comprendiendo en ello los contratos que se celebran como los que ya fueron suscritos, porque en el caso de estos últimos, al tener el carácter de tracto sucesivo, toda vez que el nacimiento de sus obligaciones y su cumplimiento se prolonga en el tiempo mensualmente mediante el pago del precio y el derecho a la cobertura pactada. Su comercialización se puede entender, entonces, como permanente. Es decir, la Corte Suprema, esta vez sobre la circular 396, referido a la cobertura de salud mental, donde en tribunales se formularon alegaciones similares a las que se han presentado sobre las objeciones de la sentencia del mes de noviembre, la Corte ha vuelto a reforzar sobre los alcances que tienen sus decisiones en los contratos de salud. El considerando octavo, si me permite, señor presidente, responde a la gran pregunta que se ha encontrado pendiente. Dice la Corte, sobre la base de todo lo anterior y considerando que los contratos de salud deben conformarse a las normativas vigentes, más aún el ajuste tiene por objeto resguardar la garantía constitucional de la igualdad al prohibir la discriminación, por lo que cabe concluir que no procede permitir la vigencia de estipulaciones contractuales que en este caso limiten la cobertura de las prestaciones referidas a salud mental. Toda vez que las mismas se encuentran prohibidas por este tipo de contratos al atentar contra el ordenamiento constitucional. El rol de la decisión es el 123.074-2022 y acaba de ser dictada por la Corte el 29 de junio de 2023. Eso, señor presidente, creo que puede ser útil para ilustrar el contexto de la discusión. Muy bien, muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Señores senadores, senador Gaona, por favor. Bien, primero que todo saludar al señor ministro, a la señora ministra, director de FONASA, superintendente y asesores legislativos, directivos de la Asociación Gremial de ISAPRES.
Claramente esto dista y es bien diferente de lo que nos mencionaba o nos mencionaron los abogados, por eso yo pedía que pudiésemos tener una discusión o un debate de esto, porque finalmente uno podría quedarse con la interpretación que hace el ministro o con la interpretación que hacen los abogados del Observatorio Judicial y no recuerdo bien la otra persona que vino a ilustrarnos la semana pasada. Lo importante es que nosotros finalmente nos formemos un juicio a partir del comentario que hace el ministro, que es uno más, al igual que los demás comentarios que tuvimos la semana pasada. Al respecto de eso mismo, yo quisiera preguntarle y consultarle al ministro si es el Estado, a través de la superintendencia, que dicta circulares que las aseguradoras privadas implementan, ¿quién se hace responsable de los costos que eso significa cuando la Corte declara ilegal algo dictado por el propio Estado? Por lo que yo entiendo, hasta hoy día se están haciendo cargo las aseguradoras. ¿Quién asume la responsabilidad por parte del Estado por haber dictado una circular que probablemente los tribunales dicten o dictaminen que sean ilegales, por ejemplo, si eso ocurriera? Por su intermedio, señor presidente, la pregunta que me ha formulado es extremadamente delicada porque es una pregunta que forma parte de las solicitudes probablemente de arbitraje en el derecho internacional. Por lo tanto, yo tengo que ser extremadamente cuidadoso de lo que yo a continuación le voy a responder. ¿Sí? Porque mi responsabilidad tiene que ver con el Estado de Chile y su pregunta está focalizada en ese aspecto. En términos concretos, lo que yo puedo indicar es que el sistema institucional chileno, desde la declaración de inconstitucionalidad de la tabla de factores, está altamente judicializado en el sector salud. Y por lo tanto, la definición, y esto sería como la explicación, desde los tribunales, la manera en que los jueces han resuelto en la acción de tutela de garantías constitucionales ha sido en el entendido de que el proceder de las aseguradoras ha sido contra ley. De igual modo, que es lo que ha resuelto en los casos de circulares, en la manera en que ha realizado en algunas de las ocasiones la interpretación por parte de la autoridad. Lo dicho en términos sencillos, la intervención de una autoridad administrativa no implica, no convierte por esa sola circunstancia en lícita algo que en su origen es contrario a la Constitución. Me disculpa, senador, pero solo puedo llegar hasta ahí por los efectos que una cita adicional podría implicar de mis palabras. Gracias, ministro. Senador Chaguán. Totalmente comprensible, porque efectivamente puede también afectar la responsabilidad del Estado de Chile frente a una demanda internacional. Yo vuelvo a insistir, y perdónenme que sea majadero, porque yo todas y cada una de las sesiones, perdónenme, les quiero decir que si es un efecto relativo o un efecto general, sí es importante para los efectos del cumplimiento del fallo, pero acá se requiere cambiar la cancha para los efectos de lograr darle viabilidad a la provisión mixta en salud. Y cambiar la cancha implica lograr sacar adelante una legislación que le dé certeza a los afiliados del seguro privado, certeza a los prestadores respecto de la legislación de largo plazo. Y yo voy a insistir hasta que finalmente pueda convencer al Ejecutivo de que la alternativa es la reforma. Es entender un plan garantizado de salud idéntico para afiliados de FONASA y SAPRE. Y perdónenme que sea insistente, porque esa es la única alternativa. Y lograr sacar adelante la legislación de fortalecimiento de FONASA separadamente. En ese contexto, yo coincido, hay recursos de protección que han provocado efectos generales, lo hemos discutido en otras ocasiones, pero ciertamente tenemos que ver si eso finalmente, esta sentencia, vulnera o afecta en términos jurídicos el principio general del derecho del efecto relativo a la sentencia, que es un principio general del derecho. Entonces, más allá de eso, vuelvo a insistir, resolvamos el tema de fondo. Y yo invito al Ejecutivo y al Gobierno a hacer la reforma que Chile necesita. Gracias, senador Chaguán. Senadora Jimena Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro de Justicia, a la ministra de Salud,
al superintendente de salud y al director nacional de FONASA, también a la asociación gremial de ISAPRES, que está, Asociación Nacional de ISAPRES, ¿no? Yo lo planteé la comisión anterior porque nosotros estamos convocados en un plazo bien acotado, dada la prórroga, de ver una arquitectura o una iniciativa que permita darle sostenibilidad al sistema de salud. Paradojalmente, siempre volvemos al punto inicial que eso va a ocurrir porque es el fallo y la interpretación del fallo, pero creo, presidente, que al menos, o lo vemos en el comité de expertos, tenemos que llegar al menos los 5 integrantes a un cierto consenso respecto de qué punto vamos a partir. Las presentaciones, la verdad que tienen apreciaciones bien diferentes. Yo coincido, me hace más sentido la del Ejecutivo, que ha sido representada hoy día por el ministro Cordero. Yo creo que tiene efectos generales. Mi impresión es que también algunos hablan de que hay ciertos espacios en el fallo. Entonces, yo creo que tenemos que ver primero va a ser en esta lógica más dicotómica, que son las dos presentaciones que vimos en la comisión anterior o esta, o efectivamente vamos a ver algún espacio para determinar. Yo creo que el fallo es general, creo que en eso se ha sido bien claro, pero ahora hay que ver efectivamente que tiene que ver con las devoluciones, con el cobro excesivo. Si tengo la impresión que en las presentaciones anteriores el punto central era la interpretación del fallo en virtud de eso. Y dados los tiempos, creo que es urgente ponernos de acuerdo en esa materia, porque si no, no vamos a llegar con los tiempos, probablemente la respuesta no va a ser adecuada y la judicialización finalmente no sé si va a ser el mejor camino, porque no sé si va a dar la respuesta a los usuarios que se requiere. Porque aquí, a mi juicio, aunque parezca quizás exagerado, pero la crisis de las ISAPRES es la crisis del sistema de salud. No, yo no lo veo no lo veo separado. O sea, el efecto me parece que es bien complejo de no abordarse de manera adecuada. Así que yo, al menos en lo personal, yo mantengo la convicción de que la interpretación que hace el Ejecutivo me parece que es correcta, al menos a mí es la que me hace sentido. La otra le veía esos matices, que creo por último habrá que abordarlo en esa dimensión. Tengo algunas discrepancias con ello, pero será parte del debate y creo, presidente, que es urgente que nos coloquemos de acuerdo en esa materia para poder avanzar en la iniciativa legal. Si no, tengo dudas respecto a cómo avanzamos en esa línea. Muchas gracias, presidente. Muy bien, antes que conteste, ministro, seguimos el orden. Senador Gabones, y después, ¿quién habla? Gracias, presidente. Bueno, si viene el efecto general del fallo, como aquí se queda demostrado, es debatible, digamos. Los intermedios de la senadora Órdenes coincide con la interpretación del ministro y yo coincido con la interpretación de los expositores de la semana pasada, sin ser abogado, por supuesto, y con todo el respeto que me merece cada uno de los actores que han estado aquí presentando, digamos. Pero si bien, como le decía, el efecto general del fallo es debatible, yo quería preguntarle al ministro, ¿qué pasa con el derecho a la protección de la salud de los 3 millones de usuarios de ISAPRE, que además que pertenecen al sistema privado y que van a ser afectados por este fallo necesariamente? Podrían ser, aunque todavía la superintendencia y estamos en esta ley corta para ver qué resolvemos, pero van a ser afectados y además ven cercenado su derecho a elegir, porque no tienen ninguna posibilidad de optar entre un sistema privado o un sistema público. Y eso está establecido en la Constitución, en el artículo 19, en el numeral 9. ¿Qué opinión tiene usted, ministro, al respecto de eso? ¿Qué pasa con ese derecho de esas 3 millones de personas que no van a poder tener la posibilidad de elegir su sistema de salud? Gracias. Y quiero preguntarle por último, ministro, para que usted después redondee, no de lo que va a pasar, porque nadie sabe, pero se está abordando la prima GES en la Corte Suprema. ¿Y cuál es, a su juicio, jurídicamente la metodología o el procedimiento a seguir para evaluar la prima GES respecto de lo que han sido los otros 2 fallos sobre precio base y sobre tabla de factores? ¿En qué radicaría la diferencia jurídica en el procedimiento, en este caso,
o si fuese similar a los anteriores respecto al modo de cómo se está abordando ese procedimiento. Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A la inquietud planteada por el senador, yo lo respondería del siguiente modo. Yo lo voy a responder desde el derecho. ¿No? Desde el derecho, los casos masivos de ISAPRE han sido acogidos por la Corte Suprema en el entendido que se ha afectado precisamente y se ha comprometido el derecho a la salud de los afiliados. Esto es como la paradoja en el fondo, ¿no? Esto es importante porque cuando uno analiza el corte de las evaluaciones en la evolución de la jurisprudencia de la Corte se venía pronunciando antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de tabla de factores sobre ISAPRE, sí, se venía pronunciando. ¿Venía cogiendo esos recursos? La respuesta es sí. ¿Con esta masividad? No. Pero ¿cuál era el punto central sobre el cual descansaba el razonamiento de la Corte? El razonamiento de la Corte descansaba sobre la idea de la infracción al contrato. Eso es como esencialmente lo que venía a decir. Hace una década aproximadamente, la Corte comenzó a abordar los casos de ISAPRE siguiendo un poco el planteamiento del Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la tabla de factores, lo hace no solo por razones de discriminación, sino que también en base al derecho a la salud. De hecho, lo podía hacer el Tribunal Constitucional, principalmente porque la inconstitucionalidad le permitía esa declaración en el caso del recurso de protección. La salud no está cubierta por el recurso de protección, el derecho a la salud, entonces la Corte ocupa medios indirectos para pronunciarse sobre eso. En adelante la Corte ha entendido que en las materias a las cuales yo me he referido, en las cuales en todas ellas ha existido pronunciamiento, cobertura de medicamentos, cobertura de hospitalización, el caso de menores de 2 años, el caso de cobertura GES, el caso de prestadores, en todos esos casos, la negativa de las ISAPRES o las alzas de planes han afectado el derecho a la salud de los afiliados. Esta es la paradoja en el fondo. La paradoja es que estamos en este debate por una litigación masiva en base a que los jueces han entendido que mediante sus decisiones han protegido el derecho a la salud de los afiliados. Esa es la paradoja en lo que hay. Ahora, quiero recordar que en un momento determinado, en las estrategias de litigio, hace algunos años, dada la masividad de estos casos, asociaciones de consumidores trataron de utilizar la ley del consumidor para litigar contra las ISAPRES. ¿Por qué? Porque la legislación de consumidor permite precisamente el efecto ultra partes, es decir, que una sentencia que favorece a uno pudiera beneficiar a todos. En esos casos, los tribunales decidieron que había regulación especial. Por lo tanto, la masividad de los casos de ISAPRES se mantuvieron en el recurso de protección. Entonces, la paradoja en la que estamos es una paradoja donde los jueces han decidido los casos a favor de los afiliados para proteger la salud y ahora tenemos una decisión sistémica y por eso es la decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo en su mensaje explica las razones que tratan de conciliar el derecho a la salud con el funcionamiento óptimo del sistema en toda su amplitud, ¿no? Y por eso he enviado un proyecto de ley con ese fin. Pero solo hago esa precisión porque los jueces han razonado en ese sentido. Y también ha ocupado bastante la no discriminación y la igualdad ante la ley. Es decir, este ha sido un tema clave en, por ejemplo, menores de 2 años, ha sido un tema clave respecto de preexistencias, respecto de edad, pero también respecto de coberturas. En relación a su pregunta, señor presidente, en mi vida anterior, antes de ser ministro, yo era esencialmente, no es que crea la trascendencia, en mi vida anterior, antes que yo fuera ministro, jamás. Yo me dedicaba y me sigo dedicando al día de hoy a hacer clases y a mi vida profesional. Y siempre he aprendido que lo que uno tiene que tener cuidado es a jugar al tarot con los tribunales. Yo creo que sobre la situación de patología GES, yo no creo que no es bueno hacer predicciones sobre ese punto, solo tendría en consideración lo siguiente, lo que ha hecho la Corte. La Corte ha utilizado en patología GES para efectos de conocimiento la misma metodología de los casos anteriores, es decir, por su masividad elige un número de casos,
da alegatos, que esta es una cosa bien práctica, dada la masividad de los recursos de protección, los recursos de protección se ven en cuenta, entonces no se ven con alegatos, salvo cuando la Corte Suprema, la tercera sala, entiende que hay aspectos relevantes que deben ser objeto de discusión. En todos los casos de ISAPRES, donde ha tenido que definir un criterio general, la Corte Suprema, o un criterio, una doctrina específica, más que un criterio general, la Corte Suprema ha otorgado alegatos. Así lo hizo en plan base, así lo hizo en tabla de factores, así lo ha hecho con GES, y yo creo los alegatos ya se formularon y creo que hay que esperar la decisión nada más. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Lo dejamos liberado porque entendemos que va haciendo usted ahora y en cualquier momento, si fuese el caso, le pediremos nuevas opiniones en lo jurídico. Le damos la palabra a continuación al director nacional de FONASA, don Camilo Cid, quien va a dar cuenta de aquella parte del proyecto que es bastante relevante y contundente sobre la nueva modalidad de cobertura complementaria del FONASA, que esta comisión no lo ha visto en detalle para poder entrar al abordaje de esta materia. Y antes de eso, decirle que el Comité Técnico nos ha notificado que sigue con un ritmo de 2 sesiones semanales hasta el 10 de agosto, donde se están evaluando metodológicamente las características presentes y futuras del sistema ISAPRE, con la participación de todos los sectores como se había concordado, de modo tal de que nosotros esperamos a esa fecha, el 10 de agosto, tener un resultado a la vista que permita clarificar la toma de decisiones en esta comisión, que sigue avanzando con urgencia simple en el proyecto de ley. Por favor, don Camilo Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Saludar a las senadoras y senadores pertenecientes a la comisión y a los demás participantes de la reunión. Ahí está la presentación. Voy a hacer un recorrido, ¿cierto?, por esta propuesta. Siguiente, por favor. Nos referiremos entonces a los fundamentos de la propuesta de ley referida al fortalecimiento del FONASA y entraremos en detalles en la nueva cobertura complementaria que se propone allí y finalmente algunas observaciones respecto a las discusiones recientes. Me dicen que me espere un poco, pero voy a continuar, ¿no? Como sabemos, los fundamentos de estas medidas refieren en conjunto, ¿cierto?, con la parte de ISAPRE. Sí, la siguiente, por favor. Refieren a la necesidad, ¿cierto?, de aplicar la sentencia de la Corte Suprema, por una parte, ¿cierto?, dando nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud y un procedimiento para el cumplimiento de aquello, y a lo que nos vamos a dedicar en este rato, ¿cierto?, a generar una nueva alternativa para las personas en el sistema de salud mediante una cobertura financiera complementaria para las personas que pertenecen al FONASA. Esto implicaría, ¿cierto?, que esta cobertura complementaria emula o trata de igualar las coberturas que eventualmente las personas tienen en la actualidad o en el sistema privado, atendiéndose en proveedores también privados. Por lo tanto, el supuesto es que el efecto de la incertidumbre generada por la sentencia, ¿cierto?, y la aplicación que ella tiene en el sistema privado de aseguramiento de ISAPRE pudiera generar cierto migración de personas hacia el sistema público, hacia FONASA, y también en la eventualidad que se genere alguna situación de insolvencia de alguna de las ISAPRES que provoque también una migración masiva. Ante esa posibilidad, por eso que esta propuesta va de la mano con la propuesta de aplicación del fallo por parte de la Superintendencia. Ante esa posibilidad, ¿cierto?, se levanta esta alternativa. Adicionar que en los hechos hemos estado viendo alguna de estos factores. Hemos estado viendo una importante migración que se ha producido de manera natural, ¿cierto?,
facilitada seguramente, hemos dicho, por las condiciones económicas generales, pero también y sin duda por este problema específico de la crisis del sistema privado de salud y que está generando primero un movimiento de personas el año pasado, importante, ¿cierto? Entraron a FONASA 380.000 personas, no todas provenientes de ISAPRE, y este año, en el transcurrido del año, ya estamos alcanzando esa misma cifra, ¿no? Aún faltan 5 meses para que termine el año. Entonces, esto se está dando de manera más o menos natural, como digo. El fundamento técnico de igualar las condiciones, cuando decimos igualar las condiciones, parte de la base de nuestros estudios, análisis. Hemos seguido cohortes de cambio de personas de ISAPRE a FONASA, de manera que hemos percibido que cuando las personas utilizan solo la modalidad de libre elección del FONASA, es decir, solo se atienden con médicos y con prestadores institucionales privados usando el bono de la MLE, de la modalidad de libre elección, en promedio, en conjunto de personas, ¿cierto?, que hacen ese uso, pueden llegar a una cobertura financiera del 38%. Eso dado una diferencia importante entre el ambulatorio, que es mucho más alta, y lo hospitalario, donde tenemos mayores problemas de cobertura financiera en el caso de la modalidad libre elección respecto de los prestadores privados. Entonces, hicimos el mismo cálculo para las personas cuando están en ISAPRE, que también en promedio uno puede ver que esa cobertura es del 65%, ¿no? Entonces, la idea fundamental de este proyecto es poder cubrir esos 27 puntos que hay entre medio de los 38 puntos porcentuales de cobertura de la MLE versus el 65% que tienen en ISAPRE. Eso es en términos técnicos, ¿no? Para eso entonces se ha elaborado una propuesta de modalidad de cobertura complementaria que básicamente permite la intermediación del Fondo Nacional de Salud en convenios a través de licitaciones con seguros complementarios de copago a aseguradoras privadas que puedan dar esa cobertura complementaria. Siguiente, por favor. Históricamente, como todos sabemos, ¿cierto?, el FONASA da acceso a las personas a través de dos modalidades, la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. Estaríamos agregando jurídicamente, digamos así, la modalidad de libre elección, esta nueva modalidad, la de cobertura complementaria, que al igual que la de libre elección operaría para los que son cotizantes y sus cargas, a través de la elección de prestadores privados, que en este caso también estarían en convenio respecto de la MSC. En este caso es un poquito más organizado el tema de los prestadores, que más adelante voy a señalar, a través de esquemas de cobertura que también voy a señalar. El financiamiento, entonces, en este caso, a diferencia de las otras niveles, ¿cierto?, o las formas de acceso, que es la MAI, que es con copago cero, como ustedes saben, a partir de septiembre del año pasado, y de la modalidad de libre elección pura, llamémosle así, ¿cierto?, que es a través del bono. Esto también se financiará, ¿cierto?, con una cobertura del FONASA, un copago de las personas y un pago adicional de un seguro complementario. Siguiente, por favor. Entonces, la propuesta tiene 3 partes básicamente, ¿no? Las personas beneficiarias, el contenido propiamente tal de la modalidad y la participación de seguros complementarios o seguros de copago. En cada uno de los puntos, sobre todo en los contenidos, vamos a desagregar entre lo que son los esquemas de cobertura financiera. O sea, esto admite entonces distintos, dentro de la MSC, distintas primas o distintos esquemas, no más de 3 es lo que hemos pensado, una prima plana por esquema, una red de prestadores para cada uno de los esquemas, un catálogo de prestaciones determinado, un arancel específico para la MSC y una cobertura financiera determinada. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los esquemas de cobertura, primero los beneficiarios, como hemos dicho, son los cotizantes y sus cargas, quienes pueden optar por pertenecer a esta modalidad.
Se exigen algunas cuestiones básicas, como por ejemplo que tengan unas cotizaciones por cierto tiempo. Aquí se establece, se propone en la propuesta 6 meses de cotizaciones antes de poder acceder a esta modalidad. En el caso de los cotizantes que ya pertenecen al FONASA, o que provengan de ISAPRE. En el caso de las personas que recién ingresan al trabajo, bueno, no se exige esta condición. Los beneficiarios que voluntariamente acceden a esta modalidad siguen teniendo, por supuesto, acceso a las modalidades existentes actualmente, o sea, a la MAI, a través de la red pública, o a la MLE normalmente como existe hoy día. Siguiente, por favor. Respecto de los esquemas de cobertura, siguiente, por favor. Lo que hemos planteado es que puedan existir dentro de la modalidad distintos grupos de prestadores que están asociados a distintas primas y por lo tanto distintos esquemas de cobertura. Vamos a suponer, para explicación, de que son 3. Eso implicaría que existen unas primas diferenciadas, ¿no? Como las primas van a ser planas, existirá una prima más económica para referir a aquellos prestadores que a la vez son más económicos, una prima intermedia y una prima más alta, ¿no? Diferenciando entonces los tipos de prestadores que forman parte de estas 3 redes, digamos, ¿no? Esto es simplemente dar cuenta de la realidad del sistema privado, en que las diferencias de precios, de prestaciones entre uno y otros grupos de prestadores son relevantes, ¿no? Y por lo tanto ameritaba, en el análisis que hicimos, a través del análisis de los vectores unitarios de precios de cada una de estas clínicas y de los grupos que comúnmente se asocian en red, podemos establecer que al menos hay estas 3 diferenciaciones importantes y que entonces un esquema de este tipo debería tener estas 3 diferencias, lo que significaría en concreto que habría entonces acceso a distintas primas, por lo tanto a distintos esquemas de aseguramiento complementario, de copago, ¿no? Siguiente, por favor. Aún así, siguiente, cualquiera de los 3 de los esquemas se financiaría con una prima plana adicional. Esta prima plana adicional voluntaria, ¿cierto?, es una prima de copago, le llamamos de esa manera porque es una prima netamente financiera. Si ustedes aprecian, lo que estamos proponiendo es que la relación con los prestadores la intermedia también el FONASA, así como el convenio con el asegurador complementario. Por lo tanto, no hay una relación directa entre el asegurador complementario con el prestador, sino que está mediatizada por el convenio de FONASA. Por eso que hemos dicho que FONASA actúa como bisagra entre ambos sectores, digamos. Este nuevo participante, que sería este seguro privado de copago, y el prestador con los cuales nosotros ya sostenemos convenios, pero que tendría que extenderse a estas nuevas condiciones. La prima plana no se diferencia en sus condiciones de si es de un grupo de prestadores más baratos, intermedios o más caros. Las condiciones o las características que tiene son iguales, es decir, no son planas, son comunitarias, no diferencian por sexo o edad, tampoco por preexistencia o por condición de salud. Es importante que la prima plana entonces es per cápita y las personas, si quieren estar en esta modalidad, tendrán que pagar una prima plana por su grupo familiar, ¿no?, por cada una de las personas. Siguiente, por favor. Respecto a la red de prestadores, siguiente, por favor, está organizado, cuando decía yo al principio, esto es un poco más organizado que la MLE actual, ¿cierto?, porque está también referido a la experiencia de utilización de los servicios, en que uno puede identificar ciertas asociaciones territoriales, ¿cierto?, de redes privadas de atención, me refiero a clínicas y centros ambulatorios para exámenes o procedimientos, y entonces habría que, y esto es una cuestión de las que proponemos, en estos 3 esquemas armar estas 3 redes, ¿no? Esta es una misión que tendría el FONASA, celebrando convenios o extendiendo los convenios que actualmente tiene con estos prestadores para poder abarcar estos 3 esquemas. Siguiente, por favor. En cuanto al código, a las prestaciones o el conjunto de beneficios que estaría incorporado, siguiente, corresponde como siempre, primero al catálogo de prestaciones que tiene la modalidad libre elección. Pero al igualar, digamos, las condiciones y cuando planificamos esta cuestión y pensando en que
las personas, como hemos dicho, ya están financiando estas prestaciones, ¿no? Las personas hoy día, y hago un paréntesis, como sabemos, en el sistema privado no se financian solo con el 7%, sino que en promedio cotizan más o menos el 11% de su ingreso, ¿no? A lo que estamos apuntando, y toda esta reingeniería del financiamiento apunta a esos 4 puntos de diferencia, ¿no?, que las personas tienen cuando están en una ISAPRE, que puede transformarse entonces en una prima comunitaria, que les permita este seguro de copago. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema en incorporar prestaciones que las ISAPRE han incorporado y que están codificadas por ellas, digamos, y que están fuera por ahora de la modalidad de libre elección, así como fármaco y prótesis y otros elementos que en este sector se financian. Entonces, esto también merece destacar, digamos, de que al nosotros conservar, FONASA conservar la relación con los prestadores, nos permite también conservar las condiciones de pago que con ellos tenemos, que se caracterizan porque nosotros a nivel hospitalario pagamos por grupos relacionados por el diagnóstico. Esto nos ha traído una alta contención de costos a nosotros como FONASA a través del tiempo, que pretendemos utilizar ahora y traspasar, ¿cierto?, a beneficio de los propios usuarios. Por lo tanto, a nivel hospitalario se pensaría en un pago GRD. Esto implicaría extender de manera más importante, ¿cierto?, que lo que viene siendo hasta ahora estos pagos en las clínicas privadas, y también seguir con el pago por prestación en los ambulatorios. Siguiente, por favor. En cuanto a la forma de precisar, ¿cierto? Gracias. De precisar el financiamiento, bueno, nosotros en esta modalidad estamos emulando la modalidad de libre elección, que se basa fundamentalmente en el arancel, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Nosotros generaríamos entonces un arancel de la MSC, de la modalidad de cobertura complementaria. Este arancel tendría que ser igual que los otros aranceles aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Este arancel abarcaría a los 3 esquemas dentro de la modalidad, y esta es la parte nueva, digamos. Este arancel pretendería ser representativo de los precios de cada uno de los esquemas. Siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que la figura es bien expresiva al respecto. Lo que hacemos nosotros en la MLE a nivel general, esta es la regla general, ¿cierto?, que financiamos con subsidio del FONASA, desde el fondo público, ¿cierto?, un nivel 1 del arancel de la MLE. Es un financiamiento fijo, es una suma fija que permanece así independientemente del nivel en que se encuentra el prestador, que puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3. El financiamiento es el mismo. Lo que cambia es el precio de referencia, ¿no? Entonces, este mismo esquema, en base a un principio de equidad en el financiamiento, se mantiene. Nosotros no podríamos, de ninguna manera, financiar más un esquema nuevo, ¿no?, sino que tenemos que mantener el esquema de financiamiento. Entonces, la regla es ahí, la línea azul, ¿cierto?, representa el nivel de cobertura del FONASA, que es en la MLE, es aquel que está ahí en lila, y que se traspasa a los 3 esquemas, independiente de los niveles de precio o costos que se reconozcan en cada uno de los esquemas, en el arancel de la MSC. Por lo tanto, el financiamiento del FONASA seguirá siendo el mismo, esa es la regla, y el financiamiento adicional está entonces entregado al seguro complementario y a los copagos que naturalmente hoy día existen y que hemos apuntado a que se mantengan, no estamos apuntando hoy día a una mejora en ese aspecto, sino que estamos apuntando a que las personas permanezcan igual como están, porque eso es lo que es el principio, digamos, de esta discusión, digamos, que las personas no pierdan cobertura financiera, y eso es entonces lo que apunta la modalidad. Siguiente, por favor. Entonces, la participación de los aseguradores de copago, hemos pensado que sean las compañías de seguro que están reguladas por la CMF, ¿cierto? Estas ya tienen ciertas regulaciones financieras que tendrán que conservar, por supuesto, y en la ley hay algunas condiciones para las bases de licitación, porque en las bases de licitación se juegan cuestiones regulatorias importantes, ¿no?
Lo primero que quiero decir es que las bases de regulación, perdón, las bases de licitación harían que estas presentaciones fueran por precio, ¿no? No estamos entonces fijando el precio, sino que al contrario, estamos permitiendo que se compita en la licitación por este elemento. Lo que se están fijando sí son los elementos de la prima, como queremos que sea la prima, que sea comunitaria, que sea, cierto, sin discriminación por edad de sexo, sin discriminación por preexistencia, y ahí hay algunas condiciones, cierto, de exigencias que deben cumplir las compañías de seguro al participar en esta licitación, que son muy comunes, digamos, en este tipo de elementos. Acá, de nuevo, señalar que el FONASA lo que ha hecho es recoger la experiencia del sistema, porque otras veces he señalado que hay una experiencia importante de los seguros complementarios de salud no ISAPRE, privados, en el país, digamos, ¿no? Existen alrededor de 3.800.000 personas que tienen pólizas, existen más de 100 pólizas de seguros de salud. El 80% de esos seguros son seguros colectivos que las empresas comercializan hacia otras empresas, digamos. Por lo tanto, son con prima plana ya, ¿sí? Esos seguros tienen distintos componentes, funcionan apuntando a distintas áreas, unas áreas de cobertura catastrófica, una área de cobertura de ciertas enfermedades, en fin, hay una experiencia sobre la cual hemos montado estas condiciones. No hay un seguro de este tipo existente hoy día, tal cual como se está planteando, y creemos que ahí está el espacio, digamos, ¿no? Que es una combinación entre ser FONASA, ¿sí?, y tener una cobertura amplia de prestaciones y de cobertura financiera. Siguiente, por favor. La operación del seguro está montada sobre los sistemas que actualmente tenemos, no hay mucha novedad en esto, o sea, cierto, el huellero, el bono electrónico, tenemos nosotros el bono web, prefolio, bono papel, que son sistemas que usamos ya en la MLE, sería en lo ambulatorio lo mismo. Si se quiere, la gran novedad estaría en la bonificación de los hospitalarios a través de los GRD, donde tendríamos que, cierto, aplicar la regla que indicaba más atrás, la regla de financiamiento desde FONASA, similar a lo que hacemos hoy día de la libre elección, y el remanente financiado entonces entre el usuario por pago de bolsillo y el seguro de copago convenido. Siguiente. Finalmente, este es el esquema completo. Las personas que quieran estar en esta modalidad, ¿cierto?, tendrían que pagar el 7% FONASA, una prima plana adicional conforme al esquema que elijan, y las personas que quieran participar de su grupo familiar, ¿cierto?, en una aseguradora en convenio con FONASA, y de esta manera tendrían acceso a los prestadores en las condiciones, ¿cierto?, como hemos dicho, similares a las que hoy día tienen. En el caso de provenir del sector privado, esto queda abierto para las personas que provengan del sector privado, pero también para los cotizantes de FONASA que actualmente están en FONASA o que ya vinieron a FONASA. Y entonces conservaría este financiamiento triple de FONASA, y equivalente a lo que financia FONASA en la modalidad de libre elección, del seguro complementario que lleva la cobertura financiera a una situación equivalente a la actual, más el gasto de bolsillo que en promedio también hoy día efectúan las personas. Creo que ahí terminamos. No, falta una, perdón. Hemos estado escuchando algunas discusiones que se han producido aquí mismo, y también hemos tenido algunos intercambios por ley de lobby con algunos interesados. Y entonces creemos que hay algunos ajustes que todavía se pueden hacer. En lo fundamental, algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo la que está ahí, este es un ejemplo, una propuesta, pero que estamos trabajando, que pueda existir un tiempo mínimo de cotización o de permanencia en el seguro complementario para dar más estabilidad y más posibilidades de sustentabilidad del modelo. Pero así como eso, digamos, hay otras cuestiones que son de detalle que se podrían estudiar, que siempre va a estar la posibilidad de incorporarla a las bases de licitación o dejarlas explícitas en la ley, digamos, ¿no? Pero son cuestiones que van apareciendo en la medida que esto también es un mecanismo nuevo y que requiere cierta sintonía fina que puede ocurrir ahora
en la ley hasta cierto punto, en que todos los demás mecanismos puedan derivarse de aquellos, ¿cierto? Y posteriormente en la fase de licitación, que van a ser muy, muy relevantes, como señalaba. Muchas gracias. Bien. ¿Preguntas, comentarios, senador Gaona? Hagamos las preguntas y después él va resumiendo al final. Presidente, Director. es difícil poder entender a la primera todo lo que implica este modelo que ha explicado el director de FONASA, y evidentemente van a surgir muchos más interrogantes una vez que analicemos en más profundidad estos temas. Por lo tanto, mis preguntas son solo iniciales, digamos, y probablemente muy generales. La primera tiene que ver con la tarifa plana. Que usted le llama, por su intermedio, presidente, el director de FONASA la llama tarifa comunitaria, pero en el fondo es una mutualización de riesgo, que eso es lo que es eso, digamos, lo que tratan de explicar. Ahí lo que me preocupa cuando hablan de 32.000 pesos, y en esto hay que ser claro, algo así como una tarifa plana de 32.000 pesos, pero eso es por cada, y qué bueno que lo aclare el director de FONASA, por cada persona. Por cada persona. Estamos hablando de una familia de 5 personas, estamos hablando de 150.000 pesos, 160.000 pesos adicionales a su 7% o en fin. Entonces, yo no sé si primero, y qué bueno que estén dialogando con los actores del mercado para ver si efectivamente esto vuela, si esto tiene piso, porque esto es como ir desarrollando mercado. Por lo tanto, esto es muy importante, tener ese diálogo con los otros actores, que son las compañías aseguradoras. A mí me gustaría escuchar, ellos están asociados, entiendo, en una asociación de aseguradoras, me gustaría escuchar la opinión de las compañías aseguradoras respecto del modelo que está planteando el FONASA, que a mí me parece en general bien, me parece una oportunidad interesante, incluso pensando, puede ser muy riesgoso lo que diga, pero incluso solucionar el problema de la ISAPRE también podría ser una alternativa distinta, adicional, y que permita tener más posibilidades de elegir a la gente. Entonces, más competencia, y eso lo encuentro muy positivo. Por lo tanto, independiente de que se pueda arreglar el tema de la viabilidad financiera de la ISAPRE, se podría seguir discutiendo igual este tema y bueno, pues quedaría en la ley, y por lo tanto se habilitaría otro modelo más, se agregaría otra posibilidad más, y eso se celebra de todas maneras, en la medida que sea evidentemente viable, y eso también, por eso es buena la conversa con los otros actores de este mercado, digamos. Eso en primer término. La pregunta es cómo va ese diálogo con los actores de mercado y si efectivamente se ve atractivo o se ve viable esto. Desde la perspectiva de si de verdad van a ser 32.000 pesos o al final vamos a terminar con 55, 56, por ahí 60.000 pesos, por lo que yo he podido averiguar, y eso multiplicado por 5 personas ya cambia un poco, no es el mismo precio que se nos ha hablado, entonces me gustaría saber si eso se ha conversado. Después, respecto a las redes de prestadores territoriales, yo tendría cuidado con eso también, porque, y quiero que me lo aclare, porque en el fondo es como encapsular a la gente de regiones en su región nomás, y que no tenga la posibilidad de acceder a otro tipo de intervenciones que probablemente no existen en regiones. Es una realidad del sistema público y también del privado. Hay cosas que el sector privado no ofrece en regiones, y la gente sí necesita, y por lo tanto normalmente termina parando en las clínicas de Santiago. Por lo tanto, esto de armar grupos cerrados a un territorio determinado, quisiera ver cómo se resuelve esto que acabo de mencionar. Lo que yo logro entender también, y ahí quisiera preguntar, es que estamos hablando entonces que la modalidad, esto se asemeja una persona que la ISAPRE, se sale de la ISAPRE por los problemas que ya sabemos ya, va al FONASA, está el 7%, y más el seguro complementario. Y cuando la persona va a requerir la prestación, lo que logro entender en esta primera aproximación es de que hay una cobertura inicial del FONASA de libre elección que ya existe,
hay un copago y además el complementario, o el complementario se hace cargo de todo el copago? Esa pregunta también quisiera, porque si en el fondo saber si es el complementario es además del copago. Eso por ahora, presidente, como le digo, es harto más complejo que de lo que yo estoy hablando. Entonces, yo partiría con esas preguntas para después ya estudiarlo un poquito más detalladamente. Sí, yo quiero dejarle dos preguntas planteadas, director. Una se refiere al informe financiero, que parece un poquito exiguo el monto para la magnitud de lo que uno importa que debiera ser la gran cobertura de modalidad adicional. Entiendo que son 1.500 millones para una cantidad pequeña de personal. Quisiera que usted explayara de mejor forma los gastos invocados, ¿verdad?, en este proyecto de ley con esta nueva alternativa. Y segundo, decirle que se han comunicado acá con nosotros en la Asociación de Clínica. Ellos hicieron una declaración, aluden a una deuda de 200.000 millones desde los servicios de salud, distinta a los 130.000 que tiene FONASA Central, o sea, sumaría 330.000. Y, por tanto, a mí me expresaron una grave preocupación respecto a que esto se judicialice por parte de ellos, respecto del FONASA, y la evolución que está teniendo esa morosidad. Entonces me gustaría que usted aludiera también a este punto que está de por medio, también en el horizonte cercano, del trasfondo de lo que es hacia el futuro esta modalidad, pero con esta línea de prestadores que están en esta situación hoy día respecto al FONASA o de los servicios de salud. ¿Se ofrece la palabra? Senador Chaguán. Sí, sí, tienen proyectado cuántas personas eventualmente era el universo de personas que pudieran acceder a esta modalidad. Uno. Dos, si en la deuda que ha planteado el presidente de la comisión también están incorporados los prestadores individuales, porque una cosa es la deuda que hoy día se tiene por parte de los servicios y de FONASA respecto de las clínicas, pero también cuánto es la que asciende particularmente respecto a los prestadores privados o se está incorporado en los 330.000 millones. Senador Gaona. Sí, presidente, reforzar un poco lo que usted señalaba respecto de la deuda pública en salud. Yo leí las declaraciones de prensa del, no sé si vicepresidente o presidente de las clínicas. Es preocupante porque estamos aquí asumiendo otra carga probablemente para el Estado y ya tenemos hartos problemas. Ahora, yo creo que esto no es un problema del Ministerio de Salud. Por eso yo preguntaba si la DIPRES iba a venir para acá. Yo creo que esto es un problema de Hacienda. Yo creo que el Ministerio de Salud, no sé qué tanto movimiento de piernas podrá tener en este ámbito, pero si Hacienda no le pasa el presupuesto y si la DIPRES, por eso es importante que esa pregunta, también que nos pueda decir lo que ha hecho el Ministerio de Salud, que yo imagino que ha hecho esfuerzo, porque son 200.000 millones de pesos en deuda de los servicios de salud, fundamentalmente ley de urgencia. El FONASA tiene una deuda que es corriente, que es normal y que siempre, y además de lo que mencionaba el presidente, y que parece que eso, efectivamente, el FONASA sí ha hecho un esfuerzo importante por irlo resolviendo, digamos. Se desprende de las declaraciones que yo leí por lo menos en la prensa. Entonces, mi preocupación ahí es si esto además no es una carga adicional para ya el endeudamiento relevante que tiene el sistema público, sobre todo por ley de urgencias y todo eso. O sea, ¿cómo flota esto? ¿Cuál es la conversación que hay con la Dirección de Presupuesto, con Hacienda? Y claro, como dice el presidente de la comisión, parece bastante exiguo lo que se ha expresado acá en términos de cuántos son los costos reales. O sea, ya tenemos una carga grande, con esta otra carga, no sé si, por eso va a ser muy importante si la DIPRES se pronuncia respecto de esto, o Hacienda, porque podemos tener toda la voluntad, el proyecto me parece interesante ahora que está más explicitado, pero no sé si Hacienda ve que esto es realmente viable desde la perspectiva del Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Director, por favor. Sí, bueno, primero sobre el diálogo con interesados, digamos, ¿no? Sí, se han producido algunas reuniones de lobby con los aseguradores, ¿sí? con la Asociación de Aseguradores,
Y claro, desde mi entendimiento, digamos, seguramente es importante que ustedes puedan conversar con ellos directamente, pero hemos entendido que sí hay interés y viabilidad. Algunas de las condiciones la presentaba al final, digamos, ¿cierto? Esto de tener mayor tiempo de cotización de las personas para poder hacerse cargo entonces de la forma y características de la prima que nosotros hemos propuesto. Los seguros en este caso han planteado que las cosas que nosotros decimos ellos ya las hacen, o sea, la prima plana ya la aplican, el soportar personas con preexistencia ya lo aplican en función de estas características, ¿no? Entonces creo que eso es optimista, es la visión que tenemos respecto a estas conversaciones, que seguiremos manteniendo en la medida que la normativa nos permite a través de los lobbies, etcétera, y más adelante probablemente es cierto que también en la normativa de compra se puedan aplicar ciertas presentaciones frente a manifestación de intereses frente a alguna cuestión más concreta, ¿no? Eso por una parte. Respecto de las redes de prestadores, por supuesto, lo que nosotros hemos hecho es básicamente emular lo que hoy día se está haciendo, básicamente, ¿no? Entonces, se dan de facto algunas relaciones entre prestadores, ¿no? Algunas tienen relaciones territoriales, por ejemplo, las de la zona occidente-norte de Santiago tienen una relación territorial, ¿no? Pero evidentemente que también, y sobre todo en los casos de regiones, hay ciertas soluciones que han implementado las propias ISAPRE y otras que no, que se tienen que hacer cargo, digamos, del sistema público de la región, ¿cierto? Que habrá que lo que nosotros pretendemos hacer es emular, ¿no? Y ponerlas en este esquema, emulando las soluciones y tal vez mejorando algunos aspectos, pero basado en lo que hoy día se hace, ¿no? Respecto del financiamiento, como señalábamos, nosotros apuntamos a que la situación de las personas, suponiendo una persona que migra de ISAPRE a FONASA, quede igual a como está ahora. Eso significa que va a haber un gasto de bolsillo, un copago, de todas maneras, porque hoy día ya lo tienen. O sea, ustedes saben que en promedio en ISAPRE se gasta en copago entre el 30 y el 35% del costo de la prestación, ¿no? Entonces, ese copago continuaría. Nosotros no hemos pensado en la extensión de cobertura en ese sentido, sino que en permanecer igual. Por lo tanto, por eso decía, es un financiamiento tripartito, el 7% financia a partir del fondo solidario, ¿cierto?, que el FONASA, igual que financiamos a cualquier persona en el FONASA, iría a financiar la cuenta eventual, ¿cierto? Luego el seguro complementario, que financiaría la brecha para llegar a la cobertura actual, y la cobertura actual tiene un gasto de copago y se mantendría. Esta modalidad sería en función o en base a arancel FONASA de hoy. Por eso, señora, el arancel, la idea del arancel se mantiene en cuanto a la cobertura del FONASA, pero los precios del arancel, que son a los que se obligan ciertos los prestadores, se modifican. Ya. De esa manera los prestadores pueden calcular su sostenibilidad y ver que esos precios del arancel les son convenientes. Respecto respecto de la deuda, voy a señalar algunos puntos y le voy a dar la palabra a la ministra que me pidió intervenir en la parte más sectorial y estratégica, ¿cierto? Respecto de la deuda pasada, como he señalado en otras ocasiones, esta es una deuda que proviene desde el año 2019 y que son los 196.000 millones que se señalan que son 200.000, ¿cierto? Se aproxima a esto, que son deudas de los servicios de salud por el rebase de ley de urgencia. Eso es que una vez que las personas son estabilizadas en las clínicas privadas, los servicios o las rescatan o pagan la cuenta, digamos, de su beneficiario. Ese es un poco el esquema, ¿no? Entonces eso produjo grandes deudas en un contexto donde la propia pandemia generó un aumento importante de la ley de urgencia, ¿no?, de las prestaciones de ley de urgencia.
Entonces, esta deuda es la que hay que saldar, nosotros lo hemos señalado, hay un horizonte de pago, ¿sí? Nosotros le hemos señalado a las clínicas que lo que hemos acordado hasta el momento con DIPRES es que vamos a pagar el 40% de esto de aquí a marzo del 2024. Sabemos que esto es un problema relevante, nosotros hemos estado trabajando como FONASA todas las semanas con ellos, todas las semanas, primero para establecer bien cuánto es la deuda y segundo para que agilizar los pagos de la deuda corriente o la deuda que se va generando en la operación misma, que nosotros decimos que son 90.000 millones, se ha señalado 130, pero ese es el concepto de esa deuda, que es la deuda que no tiene demasiado tiempo de vigencia, no más de 3 meses, se va renovando, se va pagando, ¿no? Y entonces el resto del pago y el cómo estamos asumiendo eso en las conversaciones con Hacienda es lo que le dejo entonces la palabra a la ministra, por favor. Ministra, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores, agradecer la presentación del director de FONASA y también las consultas porque ayudan a aclarar el proyecto. Es cierto que son temas que son complejos y se necesita digerirlos adecuadamente. Pero agradecemos la visión de que efectivamente la propuesta es otorgar más opciones a las personas para un trabajo complementario con el sector privado. Con respecto al tema de las deudas, complementar solamente lo que ya ha dicho el director de FONASA. Nosotros estamos conscientes de la situación. Hemos estado en conversaciones con las clínicas y también, como señaló el director de FONASA, tenemos reuniones semanales con el Ministerio de Hacienda en el que yo asisto directamente con la Dirección de Presupuesto junto con los subsecretarios y el director de FONASA y todo el grupo relacionado al tema del manejo presupuestario del sector. Y hemos acordado de alguna forma este plan de pago que se le ha comunicado a las clínicas para dar cuenta del pago de la deuda de rebases en el curso de este gobierno, entendiendo que es algo que es una responsabilidad de Estado, puesto que es algo que viene del gobierno anterior y que esos servicios fueron prestados y por lo tanto existe la obligación de pagarlo. Y como decía el director de FONASA, la DIPRES nos ha ofrecido un plan de pago en el que podríamos hacernos cargo del 40% de la deuda de aquí a marzo del 2024 y completar el pago de la deuda total en este gobierno. Y esas son las negociaciones que estamos viendo con las clínicas, efectivamente ver cuál es la perspectiva que tienen ellos respecto a esta posibilidad y que nosotros, por supuesto, que más allá de que la deuda venga de años anteriores, tenemos el fuerte compromiso de, por supuesto, honrar esta deuda porque los servicios, como dije, ya fueron pagados y fueron prestados, sí, eso, y no han sido pagados, justamente. Bien, es una situación que ha sido compleja, ha generado varias intervenciones de las clínicas, también el rescatar de que la situación en el momento actual y hacia futuro se ha normalizado, que esta es la deuda de arrastre en el fondo que tenemos y que FONASA ha centralizado el pago de los rebases, lo que ha normalizado esta situación de aquí hacia adelante, que también es importante señalar el hecho de que es una situación que se ve que es compleja, que es el pago de la deuda que tienen los servicios de salud, sin embargo de aquí en adelante ya tiene una solución, pero que todavía tenemos que efectivamente hacernos cargo de lo que queda hacia atrás. Eso, gracias. Senador Gaone. Sí, nos quedan 6 minutos. Solamente para complementar, qué bueno que estén en conversaciones con DIPRES y estén tratando de resolver este tema de los prestadores privados y que ojalá se ponga énfasis en los prestadores privados regionales más chicos que tienen menos espaldas para aguantar tanto tiempo con deudas tan grandes, digamos. A mí me gustaría que también el Ministerio de Salud le pusiera bastante empeño a la deuda con trabajadores. Hay fallos de la Contraloría donde se ha dictaminado que estamos hablando por ejemplo, los técnicos rurales de Illapel, que se les deben 150 millones de pesos porque se les calificó mal en términos del bono de desempeño difícil. Nosotros estuvimos ayer con el Contralor General, no es mucho más lo que puede hacer, la Contraloría ha ordenado a que la autoridad competente pague, el municipio dice que no tiene cómo pagar,
Y Servicio de Salud dice que no tiene presupuesto y por lo tanto esos trabajadores por 5 años han sido perjudicados en sus ingresos y nadie se hace cargo. Entonces yo quisiera pedirle, ministra, aprovechando esta oportunidad, así como hay esa voluntad con las clínicas privadas, hay esa voluntad también con los trabajadores del propio Estado, en este caso de los municipios, para solucionar ese problema que no solo es en la comuna de Illapel, hay otras comunas también que tienen la complicación, así que me gustaría que lo pusiera ahí en su estudio de deudas también, la deuda que hay con los trabajadores. Bien, para ir concluyendo en esta fase y agradeciendo a los invitados, recordarle a los miembros de la comisión que en el caso de cirugía estética y las enmiendas se nos ha pedido plazo del Ejecutivo alargarlo hasta el 31 de julio. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Lo mismo le pedimos al Ministerio de Salud que informe sobre vitamina D, que está para segundo informe acá en la Comisión de Salud enviado desde Sala. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Y respecto a la regulación de venta de medicamentos para poder... ¿Estamos bien? Hasta el 4 de agosto. El de medicamentos. Ok. Solo para recordar. Perfecto. Muy bien, pues por haberse cumplido el... ¿Sí? Senador Gaona. En el proyecto que se dio en la cuenta hay un proyecto que tiene urgencia, que tiene que ver con Simple. que está en tercer trámite Sí. relacionado con el consumo de cigarrillo Va a electrónico. estar para después de la digital, sí. Después Sí. Ya, Después de perfecto. la digital va a estar ya en tabla. Con las enmiendas del Ejecutivo. Y usted también había pedido un proyecto. Sí, También va a alfabetización estar. sanitaria. Sí. También va a estar para la Eso. martes o miércoles. Porque o eso, lunes. Ahí porque vamos a eso, ver. Vamos a sesionar lunes, martes, sí, miércoles. propuse 4 expositores que están dispuestos a venir para poder despacharlo. Ya, pero Sí. alguno de ellos quedará. Pues. ¿Ah? Sí, no todos. Estamos claros. Muy bien. Por haberse cumplido el propósito, se levanta.